Buenas noches, amigos de las sombras. Soy Isabel, de Puebla, México, y lo que les contaré me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. Algo que podría estar acechando en sus propias calles esta misma noche si no prestan atención. Imagínense caminar por las callejuelas empedradas del centro histórico a medianoche, con el viento frío trayendo susurros que nadie más oye, y una curiosidad que les obliga a seguir escuchando hasta el final, porque el miedo es escaso y fugaz, pero una vez que atrapa, no suelta. Tenía 25 años entonces, trabajando como vendedora en la tienda de artesanías El Zócalo, ese lugar con estanterías llenas de talavera colorida y máscaras de madera que parecen observar a los clientes, luchando por pagar las deudas de mi familia en un barrio humilde llamado La Paz. Pero una noche, todo cambió cuando conocí a una mujer que decían era bruja. Sigan conmigo. El terror se construye despacio, como niebla envolviendo sus pensamientos, y no podrán parar hasta el enigma que les dejará temblando. Era una noche de otoño, el aire cargado de esa humedad que se filtra en los huesos como una promesa rota, haciendo que mi falda larga de algodón se pegara a las piernas, y mi blusa bordada oliera a arcilla húmeda de las piezas que manejaba en la tienda. Salí del Zócalo exhausta, con las manos teñidas de polvo rojizo de las figuras de talavera que había estado organizando todo el día, y me dirigí a pie hacia la estación de autobuses en la Avenida Reforma, una vía ancha flanqueada por casas coloniales con balcones de hierro forjado que crujían al viento. Pasé por la Catedral de Puebla, esa mole de piedra con torres que se alzan como guardianes silenciosos contra un cielo negro sin estrellas, donde las campanas resonaban con un tañido grave que parecía advertir algo. Las calles estaban casi desiertas, solo algún transeúnte apresurado cruzando la plaza del Zócalo, y el eco de mis zapatos planos resonaba en el empedrado irregular, como pasos que no eran del todo míos. El mercado Parián, famoso por sus dulces de camote y textiles bordados, ya había cerrado, sus puestos cubiertos con lonas raídas que ondeaban como fantasmas atrapados, dejando un olor a azúcar quemada y flores marchitas que flotaba en el aire húmedo. De pronto, en la esquina de la calle 5 de Mayo, bajo un farol parpadeante que proyectaba sombras danzantes, vi a una anciana sentada en un banco oxidado, su figura casi fundida con la penumbra. Llevaba un rebozo negro raído que cubría su cabeza, dejando solo visible un rostro arrugado como corteza de árbol seco, con ojos negros que brillaban como pozos sin fondo, reflejando la luz mortecina del farol. Se presentó como doña Carmen, su voz rasposa y baja, como si hablara desde un lugar antiguo, y me ofreció una lectura de cartas gratis, prometiendo secretos que cambiarían mi destino. En mi curiosidad, criada con las historias de mi abuela sobre brujas de Cholula que curaban con hierbas y maldecían con un susurro, y con la escasez de esperanza tras meses de facturas acumuladas y noches de insomnio por las deudas de mi padre enfermo, sentí un tirón irresistible. Acepté, sentándome en el banco frío que parecía absorber el calor de mi cuerpo, mis manos temblando ligeramente mientras ella sacaba un mazo de cartas amarillentas, bordes desgastados, como si manos invisibles las hubieran tocado por siglos. Las cartas cayeron lentas sobre su regazo, imágenes borrosas de torres en llamas, figuras encapuchadas y serpientes enroscadas que me pusieron la piel de gallina. «¿Ves esto?», murmuró, señalando una carta con una mujer envuelta en sombras. «Es la bruja que te busca, Isabel. Sabe de tus deudas, de la soledad desde que tu padre se fue al hospital». Su voz se volvió más grave, y el aire se cargó con un olor a salvia quemada y tierra húmeda, como si el suelo exhalara secretos. Me habló de un ritual nahua, heredado de brujas que se transformaban en animales, nahuales, para vigilar a los elegidos, protegiéndolos o reclamándolos. Me invitó a su casa en las afueras,
cerca del volcán Popocatépetl, para darme un amuleto que alejaría mis problemas. Prometió ayudarme con dinero, y la urgencia en sus ojos, como si el tiempo se agotara, me arrastró. Caminamos por calles cada vez más oscuras, pasando por la iglesia de San Francisco, donde las campanas tañían lamentos lejanos, y el pavimento se volvía irregular, cubierto de musgo resbaladizo. Su casa era una choza de adobe con techo de teja rota, rodeada de maizales secos que susurraban al viento como conspiradores. El volcán, al fondo, gruñendo bajo un cielo nublado. Adentro, el aire estaba viciado, cargado de humo de velas de sebo que proyectaban sombras alargadas en paredes cubiertas de hierbas secas, atadas con cordeles, y frascos llenos de líquidos turbios que parecían moverse solos. Me sentó en una silla de madera que crujía como huesos viejos y empezó el ritual. Encendió incienso de copal que picaba en la nariz, llenando la habitación de un humo espeso que nublaba los sentidos. Dibujó un círculo de sal en el suelo de tierra, murmurando palabras en náhuatl que sonaban como conjuros antiguos, invocando a Tlaltecuhtli, la diosa de la tierra que devora lo que le niegan. Sacó un espejo de obsidiana pulida, negro como la noche, y me pidió mirar fijo en él. Al hacerlo, mi reflejo se distorsionó. Vi ojos amarillos parpadeando en la oscuridad detrás de mí, siluetas de coyotes moviéndose en círculos, colas largas rozando el suelo. «La Nahual viene por ti», susurró doña Carmen, su rostro cambiando, arrugas profundizándose como grietas en la tierra, sus dientes brillando afilados bajo el resplandor de las velas. Sentí un frío punzante en la nuca, como un aliento invisible, y oí aullidos lejanos que no eran de perros callejeros, sino algo más primitivo, gutural, que vibraba en mis costillas. Intenté levantarme, pero mis piernas se entumecieron, como si raíces invisibles me anclaran al suelo. Ella se acercó, su mano con uñas largas como garras, rozando mi frente, y visiones me inundaron. Yo corriendo por cerros bajo una luna llena, mi cuerpo cubierto de pelaje, dientes creciendo, devorando secretos de otros en un frenesí animal. El pánico me dio fuerza. Pateé el círculo de sal, rompiendo el patrón, y el aire se aclaró un instante. Corrí hacia la puerta, tropezando con frascos que se rompieron, liberando olores a podredumbre y flores marchitas. Afuera el viento aullaba como risas malévolas, y los maizales se cerraban como un laberinto. Corrí sin mirar atrás, mis pulmones ardiendo, hasta alcanzar la carretera principal, donde un taxista, Juan, un hombre de bigote canoso que volvía de Cholula, me recogió, alarmado por mi estado, jadeante con marcas rojas en la piel como quemaduras de cuerdas, el vestido rasgado por espinas invisibles. Me llevó al centro, deteniéndose en una fonda donde me dieron agua que temblaba en mis manos. Al día siguiente, con el sol apenas calentando las calles, volví a la choza con un amigo del mercado, Pedro, para confrontar a doña Carmen. No había nada, solo maizales pisoteados y un espejo de obsidiana roto en pedazos, brillando como ojos muertos bajo la luz. Pregunté en Cholula, y una vecina rosa de cabello gris y escapulario colgado palideció. Doña Carmen fue una bruja nahual que desapareció en los años 80. Dicen que transforma a las curiosas en bestias para su servicio. Desde entonces, evito los espejos después del atardecer, temiendo ver esos ojos amarillos de nuevo, pero en noches de luna llena, oigo aullidos lejanos que susurran mi nombre. Isabel, ven. ¿Era doña Carmen una bruja real, una nahual que me marcó para un destino animal? ¿Una alucinación provocada por el incienso y mi cansancio? ¿O algo más antiguo, una diosa nahua que aún reclama almas en los cerros? El misterio queda abierto para que lo resuelvan en los comentarios, pero les advierto, cuidado con las ancianas que ofrecen secretos en bancos solitarios,
porque podrían no ser humanas. Amigos, este horror de Isabel nos deja con el alma en vilo, ¿verdad? Inscríbanse ya al canal antes de que estas sombras se desvanezcan para siempre. Den like porque ayuda al YouTube a recomendarlo a más almas perdidas en la noche. Y comenten qué creen que era doña Carmen. Su apoyo es vital, urgente, o el misterio nos tragará a todos. Hola a todos. Soy Marta, desde Quetzaltenango, Guatemala, donde las montañas del altiplano guardan secretos que nadie debería despertar. Lo que viví me persigue como una sombra que se alarga al atardecer, algo que podría estar llamándolos en este momento si no escuchan hasta el final con el corazón acelerado. Tenía 28 años, trabajando en la farmacia El Volcán, ese local con estantes de medicinas y hierbas tradicionales que olían a mentol y salvia, intentando mantener a mi hijo de 6 años en un apartamento modesto en la zona 1, cerca del Teatro Municipal. Pero una experiencia con una bruja nahual me dejó marcada, y el miedo es escaso, pero crece como maleza, atrapando su atención hasta un enigma que los forzará a pensar y a comentar qué pasó realmente. Era una noche de invierno gélida, el frío del altiplano cortando como cuchillas a través de mi abrigo de lana raído, que apenas protegía mi blusa de algodón y mis jeans gastados. Salí de la farmacia después de un turno largo, cerrando la persiana metálica que chirriaba como un lamento, y caminé por la avenida Independencia, una calle ancha bordeada por edificios coloniales, con balcones de madera carcomida y faroles de gas que parpadeaban, proyectando sombras que parecían moverse solas. El parque central estaba desierto, sus fuentes secas cubiertas de hojas muertas, y las estatuas de héroes mayas como Tecún parecían vigilar con ojos de piedra bajo la luna menguante. Pasé por el mercado Minerva, donde durante el día se venden tejidos quiché de colores vibrantes y cestas de mimbre. Pero ahora solo había lonas oscuras ondeando al viento, trayendo un olor a café quemado y tierra húmeda. Mis botas resonaban en el pavimento agrietado, cada paso un eco que amplificaba el silencio opresivo de la ciudad dormida. En la esquina de la calle 12, bajo un farol que titilaba como si estuviera a punto de apagarse, vi a una mujer joven parada sola, inmóvil como una estatua. Llevaba un huipil bordado con figuras de aves multicolores que parecían desvanecerse en la penumbra, y un corte largo de lana que fluía como niebla alrededor de sus piernas. Su rostro era joven, quizás de 25 años, con piel morena suave y ojos castaños que brillaban con un fulgor extraño, como brasas bajo el agua. Se presentó como Lucía, su voz suave y envolvente, como un canto que hipnotizaba, y dijo que me había visto en la farmacia notando mi agotamiento. Ofreció curar mi insomnio crónico, que me tenía despierta noches enteras escuchando los llantos de mi hijo por pesadillas recurrentes, con un ritual ancestral que liberaría mi espíritu. En mi desesperación, las noches sin dormir me dejaban temblando, y las medicinas no ayudaban a mi pequeño. Y con la curiosidad por las tradiciones quiché que mi madre me había enseñado, acepté sin dudar. La urgencia en su tono, como si el tiempo fuera escaso, me empujó a seguirla. Caminamos por calles que se volvían más estrechas, dejando atrás el bullicio lejano del centro, hacia las afueras de la ciudad, por caminos de tierra que serpenteaban hacia el Cerro Quemado, una colina sagrada para los quiché, donde se dice que los nahuales cazan bajo la luna. Su casa era una cabaña de madera con techo de paja húmeda, rodeada de cafetales oscuros que susurraban al viento como conspiradores. El aire cargado de un olor a tierra removida y resina quemada. Adentro, el espacio era pequeño, iluminado por velas de cera amarilla
que goteaban en el suelo de tierra apisonada, proyectando sombras en paredes cubiertas de máscaras de nahuales, jaguares con colmillos de hueso, coyotes con ojos de vidrio que reflejaban el fuego, y serpientes talladas que parecían ondular. Lucía me ofreció un té de hierbas amargas, un brebaje oscuro que olía a raíces y musgo, y me pidió acostarme en una hamaca raída que crujía bajo mi peso. Empezó el ritual. Untó mi frente con un ungüento que ardía como fuego líquido, susurrando en quiché palabras que sonaban como invocaciones a dioses olvidados, hablando de brujas que se transformaban en animales para cazar almas perdidas. Encendió más velas, el humo espeso llenando la cabaña, y vi formas en él. Un jaguar acechando en las sombras, ojos rojos brillando desde las esquinas. Mi cuerpo se sintió pesado, como si la hamaca me tragara, y juré sentir mi piel erizarse, como si pelaje creciera bajo mi ropa. Lucía se acercó, su rostro ahora diferente, más anguloso, con dientes que parecían afilarse al hablar. «El nahual te reclama, Marta», dijo, sus ojos destellando rojos por un instante. Sentí mi cuerpo cambiar en visiones, garras brotando, corriendo por cerros oscuros, cazando en la noche. El pánico me dio fuerza. Me arranqué de la hamaca, derribando una vela que siseó al apagarse, y corrí hacia la puerta, tropezando con frascos de vidrio que se rompieron, liberando olores a podredumbre. Afuera, los cafetales eran un laberinto, ramas rasgando mi abrigo, el viento rugiendo como un animal enfurecido. Corrí hasta una carretera secundaria, donde un autobús nocturno, conducido por un hombre canoso llamado Esteban, me llevó de vuelta a Quetzaltenango, mis manos temblando mientras aferraba mi rosario. Al amanecer, volví con mi vecino Carlos, un agricultor local, al lugar. La cabaña había desaparecido, solo cenizas y ramas quemadas marcaban el sitio. En el mercado, una anciana vendedora de hierbas, doña Rosa, susurró que Lucía era una nahual que transformaba a los desesperados en bestias para su servicio. Desde entonces, evito los cafetales de noche, pero oigo rugidos lejanos que llaman mi nombre. ¿Era real? ¿Un sueño por el té? ¿Una nahual que aún me persigue? Ustedes decidan, pero cuidado con los extraños bajo faroles. Buenas noches, amigos de las sombras. Soy Isabel, de Puebla, México, y lo que les contaré me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. Algo que podría estar acechando en sus propias calles esta misma noche si no prestan atención. Imagínense caminar por las callejuelas empedradas del centro histórico a medianoche, con el viento frío trayendo susurros que nadie más oye, y una curiosidad que les obliga a seguir escuchando hasta el final, porque el miedo es escaso y fugaz, pero una vez que atrapa, no suelta. Tenía 25 años entonces, trabajando como vendedora en la tienda de artesanías El Zócalo, ese lugar con estanterías llenas de talavera colorida y máscaras de madera que parecen observar a los clientes, luchando por pagar las deudas de mi familia en un barrio humilde llamado La Paz. Pero una noche, todo cambió cuando conocí a una mujer que decían era bruja. Sigan conmigo. El terror se construye despacio, como niebla envolviendo sus pensamientos, y no podrán parar hasta el enigma que les dejará temblando. Era una noche de otoño, el aire cargado de esa humedad que se filtra en los huesos como una promesa rota, haciendo que mi falda larga de algodón se pegara a las piernas, y mi blusa bordada oliera a arcilla húmeda de las piezas que manejaba en la tienda. Salí del Zócalo exhausta, con las manos teñidas de polvo rojizo de las figuras de talavera que había estado organizando todo el día, y me dirigí a pie hacia la estación de autobuses en la avenida Reforma, una vía ancha flanqueada por casas coloniales con balcones de hierro forjado que crujían al viento. Pasé por la Catedral de Puebla, esa mole de piedra con torres que se alzan
como guardianes silenciosos contra un cielo negro sin estrellas, donde las campanas resonaban con un tañido grave que parecía advertir algo. Las calles estaban casi desiertas, solo algún transeúnte apresurado cruzando la plaza del Zócalo, y el eco de mis zapatos planos resonaba en el empedrado irregular, como pasos que no eran del todo míos. El mercado Parián, famoso por sus dulces de camote y textiles bordados, ya había cerrado, sus puestos cubiertos con lonas raídas que ondeaban como fantasmas atrapados, dejando un olor a azúcar quemada y flores marchitas que flotaba en el aire húmedo. De pronto, en la esquina de la calle 5 de Mayo, bajo un farol parpadeante que proyectaba sombras danzantes, vi a una anciana sentada en un banco oxidado, su figura casi fundida con la penumbra. Llevaba un rebozo negro raído que cubría su cabeza, dejando solo visible un rostro arrugado como corteza de árbol seco, con ojos negros que brillaban como pozos sin fondo, reflejando la luz mortecina del farol. Se presentó como doña Carmen, su voz rasposa y baja, como si hablara desde un lugar antiguo, y me ofreció una lectura de cartas gratis, prometiendo secretos que cambiarían mi destino. En mi curiosidad, criada con las historias de mi abuela sobre brujas de Cholula que curaban con hierbas y maldecían con un susurro, y con la escasez de esperanza tras meses de facturas acumuladas y noches de insomnio por las deudas de mi padre enfermo, sentí un tirón irresistible. Acepté, sentándome en el banco frío que parecía absorber el calor de mi cuerpo, mis manos temblando ligeramente mientras ella sacaba un mazo de cartas amarillentas, bordes desgastados, como si manos invisibles las hubieran tocado por siglos. Las cartas cayeron lentas sobre su regazo, imágenes borrosas de torres en llamas, figuras encapuchadas y serpientes enroscadas que me pusieron la piel de gallina. «¿Ves esto?», murmuró, señalando una carta con una mujer envuelta en sombras. «Es la bruja que te busca, Isabel. Sabe de tus deudas, de la soledad desde que tu padre se fue al hospital». Su voz se volvió más grave, y el aire se cargó con un olor a salvia quemada y tierra húmeda, como si el suelo exhalara secretos. Me habló de un ritual nahua, heredado de brujas que se transformaban en animales, nahuales, para vigilar a los elegidos, protegiéndolos o reclamándolos. Me invitó a su casa en las afueras, cerca del volcán Popocatépetl, para darme un amuleto que alejaría mis problemas. Prometió ayudarme con dinero, y la urgencia en sus ojos, como si el tiempo se agotara, me arrastró. Caminamos por calles cada vez más oscuras, pasando por la iglesia de San Francisco, donde las campanas tañían lamentos lejanos, y el pavimento se volvía irregular, cubierto de musgo resbaladizo. Su casa era una choza de adobe con techo de teja rota, rodeada de maizales secos que susurraban al viento como conspiradores. El volcán al fondo gruñendo bajo un cielo nublado. Adentro, el aire estaba viciado, cargado de humo de velas de sebo que proyectaban sombras alargadas en paredes cubiertas de hierbas secas, atadas con cordeles, y frascos llenos de líquidos turbios que parecían moverse solos. Me sentó en una silla de madera que crujía como huesos viejos y empezó el ritual. Encendió incienso de copal que picaba en la nariz, llenando la habitación de un humo espeso que nublaba los sentidos. Dibujó un círculo de sal en el suelo de tierra, murmurando palabras en náhuatl que sonaban como conjuros antiguos, invocando a Tlaltecuhtli, la diosa de la tierra que devora lo que le niegan. Sacó un espejo de obsidiana pulida, negro como la noche, y me pidió mirar fijo en él. Al hacerlo, mi reflejo se distorsionó. Vi ojos amarillos parpadeando en la oscuridad detrás de mí, siluetas de coyotes moviéndose en círculos, colas largas rozando el suelo. «La nahual viene por ti», susurró doña Carmen, su rostro cambiando, arrugas profundizándose como grietas en la tierra,
sus dientes brillando afilados bajo el resplandor de las velas. Sentí un frío punzante en la nuca, como un aliento invisible, y oí aullidos lejanos que no eran de perros callejeros, sino algo más primitivo, gutural, que vibraba en mis costillas. Intenté levantarme, pero mis piernas se entumecieron, como si raíces invisibles me anclaran al suelo. Ella se acercó, su mano con uñas largas como garras, rozando mi frente, y visiones me inundaron. Yo corriendo por cerros bajo una luna llena, mi cuerpo cubierto de pelaje, dientes creciendo, devorando secretos de otros en un frenesí animal. El pánico me dio fuerza. Pateé el círculo de sal, rompiendo el patrón, y el aire se aclaró un instante. Corrí hacia la puerta, tropezando con frascos que se rompieron, liberando olores a podredumbre y flores marchitas. Afuera el viento aullaba como risas malévolas, y los maizales se cerraban como un laberinto. Corrí sin mirar atrás, mis pulmones ardiendo, hasta alcanzar la carretera principal, donde un taxista, Juan, un hombre de bigote canoso que volvía de Cholula, me recogió, alarmado por mi estado, jadeante con marcas rojas en la piel como quemaduras de cuerdas, el vestido rasgado por espinas invisibles. Me llevó al centro, deteniéndose en una fonda donde me dieron agua que temblaba en mis manos. Al día siguiente, con el sol apenas calentando las calles, volví a la choza con un amigo del mercado, Pedro, para confrontar a doña Carmen. No había nada, solo maizales pisoteados y un espejo de obsidiana roto en pedazos, brillando como ojos muertos bajo la luz. Pregunté en Cholula y una vecina rosa de cabello gris y escapulario colgado palideció. Doña Carmen fue una bruja nahual que desapareció en los años 80. Dicen que transforma a las curiosas en bestias para su servicio. Desde entonces, evito los espejos después del atardecer, temiendo ver esos ojos amarillos de nuevo, pero en noches de luna llena, oigo aullidos lejanos que susurran mi nombre. Isabel, ven. ¿Era doña Carmen una bruja real, una nahual que me marcó para un destino animal? ¿Una alucinación provocada por el incienso y mi cansancio? ¿O algo más antiguo, una diosa nahua que aún reclama almas en los cerros? El misterio queda abierto para que lo resuelvan en los comentarios, pero les advierto. Cuidado con las ancianas que ofrecen secretos en bancos solitarios porque podrían no ser humanas. Amigos, este horror de Isabel nos deja con el alma en vilo, ¿verdad? Inscríbanse ya al canal antes de que estas sombras se desvanezcan para siempre. Den like porque ayuda al YouTube a recomendarlo a más almas perdidas en la noche. Y comenten qué creen que era doña Carmen. Su apoyo es vital, urgente, o el misterio nos tragará a todos.